Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, hay buenas señales del sector gobierno. A partir de la victoria electoral del 20 de mayo, se observa la toma de decisiones por parte del presidente Nicolás Maduro, que seguramente repercutirán en la marcha de las instituciones y en la recuperación económica del país. Desde luego, se impone que el ritmo se mantenga y que en él participe no solo el jefe del Estado, sino todo el equipo de gobierno. La complejidad de los problemas que aquejan al país así lo exige y cabe presumir que las modificaciones y cambios en el gabinete obedecen a tales requerimientos. Me parece, por ejemplo, que el gabinete se fortalece con la incorporación efectuada. Se trata de personas fogueadas en la política, con experiencia, que reúnen la doble condición de militantes o de independientes comprometidos con alta preparación y conocimientos de la actividad que asumen. No tiene sentido la descalificación a priori que sectores de la oposición han hecho de tales cambios, con argumentos absolutamente banales. Lo que cuenta en una situación de crisis por la que atraviesa Venezuela es que los nuevos ministros cumplan cabalmente con sus funciones y motoricen las misiones que se les encargan. Ahora bien, no basta tampoco con caras nuevas en los ministerios y con la presentación de planes. Estamos en un momento en que lo que cuenta es la capacidad de ejecución y la eficiencia de la conducción. Hay que tomar distancia de las ilusiones para tomar contacto con la realidad, para enfrentar con decisión la cruda realidad. Y la cruda realidad no es otra que el precio obsceno de los productos de primera necesidad. Es decir, la papa de la gente, la comida, la especulación de las mafias que burlan todo tipo de control, la realizan prácticamente de manera impune. La cruda realidad no es otra que el terrible drama del transporte, así como la inseguridad. Si ese conjunto de problemas que se ha venido agravando, que genera angustia y desesperación en la colectividad, que inexplicablemente es subestimado, no se ataca a fondo, con mano firme, con la aplicación sin vacilaciones de la ley, la situación se agravará aún más y peligrosamente, porque las privaciones que están aquejando al pueblo se extreman a medida que el tiempo transcurre. En fin, en el marco de la Constitución y de las leyes de la República, que el gobierno ejerza sus atribuciones sin concesiones y sin que le tiemblen las manos. Una pausa y al regresar converso con Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Voy a conversar con una persona muy especial hoy. ¿No es cierto, Delcy? Así es. De relación especial nuestra. Exacto. Delcy Rodríguez Gómez. Actualmente vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Poco antes, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y un poco más atrás, canciller de la República. Es difícil entrevistarte a ti, ¿viste? No por la cantidad de cargos que tienes, sino que tú eres una persona que irradias mucho. Y particularmente en el plano humano. Creo que eso es hereditario, ¿no? Viene de tu padre, a quien yo siempre recuerdo, ¿no? Fue un hombre extraordinario. El asesinato de él, uno de los crímenes más abyectos
cometidos por la Cuarta República privó a Venezuela de un hombre de gran significado, de gran trayectoria, de gran humanidad. Por eso cada vez que yo entrevisto a Jorge Rodríguez, hijo, y a Delcy Rodríguez, creo que se da un clima muy especial, ¿no? Lamentablemente tengo que preguntarte de cosas políticas, ¿no? Pero quería abrir esto con una mención especial a lo que ustedes como familia, tu madre, que fue una mujer, ha sido una mujer extraordinaria, que yo no pierdo oportunidad de responder a lo que ella es. Haberlos creado ustedes también en medio de la inmensa tragedia que vivió, ¿no? ¿Cómo está ella, por cierto? Muy bien, doctor. Feliz de estar en la Revolución Bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Fue la herencia política de una Cuarta República no comprometida con el pueblo, donde las élites gobernaban, donde la democracia era solamente un símbolo en palabras, pero sabemos que la Revolución Bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. La inclusión, la democracia participativa, la igualdad, todo lo que significa el socialismo bolivariano, retomar el camino de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolívar, para nosotros es redimir a nuestros mártires, a nuestros héroes. Allí está expresada la venganza personal como el poema de Tomás Borges. Hay personas, por decir algo, personas, entre comillas, miserables, que atribuyen la actitud de ustedes, los hijos de Jorge Rodríguez, al odio que tienen. ¿Abrigan ustedes odio? No, nuestra madre nos infundió sobre todo amor, amor. Por eso no crecimos con odio, no somos personas de odio. Entendemos que una revolución en los términos del socialismo bolivariano es una revolución profundamente humana. Y el odio no puede ser el motor de ninguna revolución humana, todo lo contrario, es el amor, el impulsor transformador de un proceso de cambio basado en el amor al otro ser humano, basado en que todos los seres humanos somos iguales, sin ningún tipo de distinción, en la igualdad, en el acceso a la libertad, en lo que significa la dignidad humana. El motor de todo ese proceso de transformación es el amor. Y eso se lo debemos a nuestra madre, que nos enseñó siempre a no odiar ni siquiera a los verdugos de nuestro padre. A ella le debemos esa concepción humana, a nuestro padre, su ejemplo, el símbolo que significó, todo lo que rodeó, no solamente la actividad política de nuestro padre, sino también su concepción humana, de cómo entendía el socialismo. Y el socialismo es profundamente humano. Así que todos los socialistas, todos los bolivarianos, nos impulsa el amor, jamás el odio. Y sabemos que el odio es la semilla del fascismo. Y lo que ha vivido Venezuela en los últimos años, en la última década, tiene que ver justamente con el odio, con la intolerancia, con no reconocer al otro, con no reconocer que el otro es un igual, sino desde el punto de vista de una superioridad y arrogancia. Es la base del fascismo, que alaba la muerte, que condena la vida. Así que nosotros nos criamos en otra escuela, en la escuela del socialismo, en la escuela del humanismo y en la escuela del amor que nos dio nuestra madre. Cuando tú actúas políticamente y ejerces un cargo, generalmente son cargos muy importantes, no piensas en un momento dado qué diría tu padre de lo que estás haciendo, del momento en que estás viviendo. Siempre crecimos con eso, siempre crecimos con su ejemplo. Usted formó parte de nuestra niñez, también de nuestra vida adulta y contemporánea. Y cuando yo le decía que entendíamos la vida política de nuestro padre, pero también de su vida humana, lo que significó la Liga Socialista, sus compañeros de partido, que fueron también sus compañeros prácticamente de vida. Un joven que fue asesinado a los 34 años de edad, pero que allí estuvo su ejemplo. Siempre desde muy pequeño era pensar, y eso nos lo inculcó también nuestra madre, era pensar qué hubiese hecho nuestro padre, era pensar hacia qué pensaba nuestro padre sobre Venezuela, sobre el país, sobre los cambios que él defendía, sobre las denuncias que hacía del modelo económico, sobre las denuncias
en cuanto a la falsa democracia. Así que siempre pensamos qué hubiese hecho él o qué hubiese querido él. Y por eso, al inicio de mis palabras, yo le decía, sentimos que nuestra venganza personal está en la construcción del socialismo bolivariano. Cuando llegó el comandante Hugo Chávez, sentimos vida propia, sentimos nuevamente ese amor por el país, sentimos el amor por el pueblo de Venezuela, sin ningún tipo de distingo, sin ningún tipo de intolerancia, desde la diversidad. Y eso es lo que construimos. Y lo construimos basado en un ejemplo, basado en lo que proyecta ese ejemplo, porque si no, no hubiese tenido permanencia. En poco estaremos conmemorando los 42 años del asesinato de nuestro padre, el 25 de julio. Ocurrió en 1976. Usted ha sido una persona fundamental en ese proceso de duelo, en ese proceso de acompañamiento a lo que sufrimos como familia, pero también yo creo la pérdida que sufrió Venezuela, porque sin duda Jorge Rodríguez padre fue un ejemplo que los jóvenes del país tendríamos que saber y conocer a profundidad su obra, conocer su accionar, hasta sus últimos minutos de vida, que fue en el cuerpo a cuerpo con sus torturadores, la valentía de un joven de 34 años que nunca se doblegó, que nunca traicionó sus ideales y que nunca traicionó a Venezuela. Ese mensaje muy fuerte de amor por el país lo llevamos por siempre por él. Es muy importante que te hayas expresado de esa manera. Muy importante. Has estado en 3 cargos muy importantes últimamente. ¿En cuál te has sentido más cómoda? Bueno, sin ¿O duda... menos incómoda? No, yo decía en estos días me tocó despedirme de la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo decía que cuando el presidente Nicolás Maduro me llamó para esa tarea, bueno, para que participara en la elección constituyente, no lo dudé. Primero porque era una invitación que me estaba haciendo el presidente de la República y todo nuestro acompañamiento. Y segundo, como profesional. Imagínese para un abogado lo que significa poder participar de un proceso constituyente histórico, poder formar parte de la elaboración de una nueva constitución, de la transformación del Estado, de crear un cuerpo normativo jurídico. Yo sentí una gran emoción, es muy especial. Todo el tiempo que estuve en la constituyente me acompañó esa emoción. La Cancillería es otro tipo de actividad, pero es también la defensa de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, en medio de la violencia más intensa que vivía el país en el año 2017, el presidente la concibió como un escudo de acero para proteger la paz y la soberanía de Venezuela. Y cuando el presidente me designó canciller de la República, yo lo primero que le dije fue, usted puede contar conmigo para defender al país, para defender nuestra soberanía, defender la integridad territorial de Venezuela, defender la dignidad del pueblo de Venezuela. Así que son cargos de mucha responsabilidad, de mucha tarea, pero principalmente de un gran compromiso con el país. Por cierto, acabas de regresar de La Haya, ¿no? Sí. Estuviste allí defendiendo la posición venezolana. Sí, que ha sido una posición histórica y jurídica permanente de no reconocer jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia porque entendemos que Guyana se ha apartado de un instrumento fundamental que es la indicada, jurídicamente válido, depositado ante las Naciones Unidas para dirimir esta controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Así que, bueno, Guyana se apartó de ese camino. Nosotros, frente al presidente de la Corte Internacional de Justicia, le ratificamos a Guyana la invitación para que prosiga y reanude el camino de la negociación, tal como lo contempla, como usted bien sabe, el Acuerdo de Ginebra de 1966, que debe llevarse mediante negociación amistosa a un acuerdo práctico y satisfactorio para ambas partes, negado la naturaleza, por tanto, de la vía judicial. Así que eso es una invitación que la República Bolivariana de Venezuela le ratifica a Guyana. Guyana debe retomar la vía de las negociaciones. Es lo que cabe, es el respeto al Acuerdo de Ginebra, que es un instrumento jurídico fundamental. Cuando nosotros revisamos las controversias territoriales o limítrofes que hay en el mundo, el único caso, bueno, producto de los despojos imperiales de la época, pero el único caso que cuenta con un instrumento jurídico particular para resolver ese asunto es el de la Guayana Esequiba. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Los derechos de Venezuela legítimos sobre el territorio esequibo sabemos que son intocables. ¿Y la vicepresidencia?
Bueno, llegué el martes en la noche de La Haya, inmediatamente ya asumiendo la vicepresidencia con muchos desafíos, pero también mucho compromiso con el presidente, con el pueblo de Venezuela, que se expresó de una manera épica y heroica el 20 de mayo. Bueno, allí hay unos compromisos que el presidente de la República hizo y nosotros estamos trabajando las 24 horas del día para dar respuesta en marco de un país que es asediado, usted bien sabe, internacionalmente por factores de poder imperial, que es asediado por poderes fácticos financieros, mediáticos. Bueno, en medio de esa complejidad, Venezuela tiene una gran esperanza. Una gran esperanza. Yo tuve oportunidad durante la campaña de recorrer el país con el movimiento Somos Venezuela. Ahí vimos sus bellezas. Bueno, hicimos promoción de la magia que significan los paisajes de Venezuela, pero vimos las grandes capacidades y potencialidades productivas que tiene nuestro país. Venezuela está destinada a ser una potencia y eso es lo más apetecible y por eso la agresión internacional multiforme de bloqueo financiero, económico, guerra psicológica, guerra mediática, son todos los factores que se conjugan para atacar a nuestro país porque es muy apetecible, es muy apetecible. Cada estado de Venezuela que usted visita, doctor Rangel, bueno, es un estado para, solamente el estado puede ser potencia. Así que ese es nuestro destino y es un destino que tenemos que defender como todos los venezolanos y las venezolanas, todos juntos. Por eso la obsesión de Trump. Una obsesión imperial, no solamente de Trump, sino de algunos gobiernos que, bueno, se han plegado de manera irracional y sumisa a la obsesión de Trump. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Riquezas. Detrás de eso hay un modelo, el modelo del socialismo bolivariano. ¿Qué gobernante se ha plegado a Trump? El cartel de Lima, por ejemplo, que cada día son menos, porque hemos visto presidentes que han salido por corrupción, otros que fueron derrotados en elecciones, otros que han salido por golpes de Estado. Es decir, el cartel de Lima se convirtió en el motor tratando de halagar a Trump para que no se les viniera en contra. Pero vemos lo que está haciendo, por ejemplo, con Canadá, vemos la guerra comercial con Canadá, con México, con Argentina. Es decir, por más que ellos traten de ofrecer a Venezuela como una ofrenda a Trump para que no se le venga encima, Trump está encima de ellos. Es la falta de conciencia de lo que significa la patria grande, es la falta de conciencia de la potencia que puede ser América Latina y el Caribe unido. Estábamos llamados también en el continente a ser una potencia, ya lo alertaba el libertador Simón Bolívar y desde entonces lo decía. Los Estados Unidos están destinados por la providencia a plagar de miseria y hambre a nuestro continente en nombre de la libertad. Bueno, ahí está la contradicción de los dos modelos, pero sabemos que unidos, y es a lo que ellos les temen, a todos los mecanismos de unión que legó el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, temen a esos mecanismos de unión, de solidaridad, de cooperación, porque saben que unidos somos una gran fuerza. Y llegaron estos gobiernos a servirles la mesa, ¿no? A servir una mala mesa para nuestros pueblos. ¿Qué piensa de Santos? Se va, se lo dijimos, el que se mete con Venezuela se seca. Ahí está, su candidato no alcanzó ni el 3% del registro electoral. Santos se va, reprobado. Bueno, el que llega ya sabe lo que le puede pasar si se mete con Venezuela. El que llega ya sabe lo que pasa, el que sigue ese camino. Se van, se secan y salen reprobados por sus pueblos. El presidente Maduro lo ha dicho. Le ha dicho al presidente Santos, imagínese, presidente Santos, si usted hubiese dedicado todo el tiempo que de forma obsesiva lo dedicó para agredir y atacar al pueblo de Venezuela, imagínese si lo hubiese invertido en bienestar para el pueblo de Colombia. Otra situación sería alejada de la miseria, de los asesinatos políticos, de los asesinatos a líderes sociales. Una vergüenza para nuestro continente esas cifras que muestra hoy Colombia. Ahora, el que llegó ya dijo que no reconoce el gobierno venezolano. A nosotros nos reconoce el pueblo de Venezuela, son los pueblos los que le dan legitimidad. Hay que dar clases realmente de derecho internacional. La legitimidad de un gobierno emana de la voluntad de su pueblo. El pueblo de Venezuela eligió con el 68% de los votos al presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahí está, esa es la legitimidad. Y eso es lo que a nosotros nos importa en última instancia, lo que diga el pueblo de Venezuela. Y lo demás, bueno, el que se mete con Venezuela ya sabe lo que le pasa. Se seca. Se seca. Y mira mucho. Volviendo a Trump. Mira,
Indudablemente que una de las características del momento actual en política internacional es la fluidez, ¿no? Situaciones insólitas que se plantean. De golpe Trump decide estrecharle la mano a Kim, ¿no? Tú imaginas ¿Tú te imaginas en una situación similar que tuvieras la oportunidad, por las circunstancias, de reunirte con Trump? ¿Qué le dirías tú? Le voy a responder con palabras del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos dispuestos al diálogo respetuoso, estamos dispuestos a las conversaciones, estamos dispuestos a que a través del respeto debido entre las naciones se puedan establecer mecanismos de entendimiento bilateral, se puedan establecer mecanismos de cooperación regional, se puedan establecer mecanismos como mandata el derecho internacional. Un país, según el derecho internacional público, se relaciona con otros a través de ¿qué? De mecanismos de cooperación, a través de mecanismos multilaterales, a través de mecanismos bilaterales. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, estamos dispuestos al diálogo diplomático. Es lo esencial. Lo irracional, lo excepcional es no hablarse. Así que las oportunidades siempre estarán dadas porque las posibilidades dependen de la voluntad. Y la voluntad de Venezuela, del gobierno de Venezuela, es mantener relaciones de respeto y de diálogo con todos los países, no solamente con los Estados Unidos o Norteamérica, con todos los países. Quienes se han negado de forma irracional es porque, bueno, tratan de cumplir afanosamente un diálogo que no corresponde con las relaciones internacionales y los lleva al descrédito, los lleva al fracaso, porque ¿a dónde ha llegado el cartel de Lima? A ser cada día menos. ¿A dónde llegó el señor Almagro en la OEA? A que se retirase el primer país de esa organización. Venezuela fue el primer país en retirarse, pero estamos seguros que en la próxima década muchos países se van a retirar. ¿Por qué? Porque no encuentran en esta organización hemisférica un espacio donde compartir conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, conforme al principio de igualdad soberana de los estados. Todos los estados somos iguales, no hay unos mejores, unos peores, unos más grandes, unos más pequeños, no. Todos los estados somos iguales según la Carta de las Naciones Unidas. Así que, bueno, le avisó a la Organización de Estados Americanos un futuro de fracaso. Y nosotros, Venezuela, cumpliendo el derecho, nosotros, Venezuela, cumpliéndole a nuestros pueblos, dispuestos al diálogo y dispuestos a los canales de comunicación. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso quiero que... Tú eres muy buena analista política. No. Que me digas cómo observa la situación actual del país. ¿Ok? ¿Cómo no? Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Delcy, la situación política del país, ¿estable o inestable? Estable, felizmente, gracias al proceso electoral constituyente. Primero, el 30 de julio de 2017, trajo la paz, pero de forma milagrosa, siempre lo dice el presidente, y es verdad, cuando el presidente convocó al pueblo y le dijo, pueblo, bueno, tengo que convocar el poder originario porque hay una situación de grave amenaza a la paz de Venezuela, a la estabilidad, a la tranquilidad. Y el 31 de julio todos sabemos lo que ocurrió. Venezuela amaneció en paz. Y de ahí inicia el proceso electoral constituyente que culmina el 20 de mayo con la reelección del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahorita el presidente ha dicho, vamos a una renovación política. Y es correcto, porque los factores políticos extremistas, si usted se pone a ver, de 2017 a 2018, los dos factores políticos extremistas más relevantes ya ni siquiera pudieron inscribirse como partido. Voluntad Popular ya no es un partido. Primero Justicia ya no es un partido. Otros partidos de la oposición sufrieron fracturas y divisiones internas. Y se fue, de alguna forma, decantando el extremismo antidemocrático e inconstitucional y factores políticos opositores que a través de la vía democrática, de la participación en elecciones, bueno, buscan otro camino. Yo esta semana tuve la oportunidad de recibir en la vicepresidencia
a 3 gobernadores de Acción Democrática, de la oposición venezolana. Bueno, fueron electos en sus estados, en sus respectivos estados, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y la gobernadora del estado Táchira. Fueron electos por un partido de oposición. ¿Y qué pasó con esos otros factores extremistas? No participaron. Decidieron definitivamente renunciar a la posibilidad que les brinda, los mecanismos que les brinda la Constitución venezolana. Con ese nuevo mapa político, producto del proceso electoral constituyente que convocó elecciones regionales, elecciones a las alcaldías y a la presidencia de la República, con ese nuevo mapa político, Venezuela en paz, sin amenazas a su orden interno, más allá de factores que procuran permanentemente el golpe de Estado, pero que están allí, que han sido decantados por la voluntad del pueblo de Venezuela. Bueno, Venezuela arranca un nuevo camino hacia la estabilidad económica, a la consolidación de su modelo de protección social, el socialismo bolivariano, las misiones sociales, las grandes misiones sociales. Y es lo que ha convocado el presidente de la República. Muy importante. El diálogo con todos los sectores. Y sus primeros días, después del 20 de mayo, fue dialogar. Dialogar con la oposición venezolana, dialogar con los medios de comunicación, dialogar con factores económicos, dialogar con factores financieros del país. El diálogo institucional, el diálogo social, el diálogo político, todo el diálogo conjugado. ¿Para qué, doctor? Para que marchemos como una sola nación, para que defendamos a Venezuela, defendamos el proceso de independencia nacional, que es fundamental preservar, defender la soberanía de Venezuela, la soberanía política, la soberanía económica, la soberanía financiera. Así que en ese nuevo mapa, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, vamos a la renovación. Y en eso estamos enfocados, en eso estamos trabajando. Fíjate, yo creo que ese análisis es correcto, ¿no? Yo comparto la tesis de que políticamente hay estabilidad, pero hay un factor de perturbación muy grande en este momento, que es la situación económica, la manera como está golpeando el desabastecimiento, la hiperinflación al pueblo venezolano, es decir, al sector más vulnerable, ¿no? Así es. Y que al mismo tiempo es el grueso del respaldo del chavismo, ¿no? Así es. ¿Qué piensas tú y sobre ese esa sector situación? que quedó ¿Qué decantado, vamos a hacer sobre eso? que el pueblo de Venezuela le dijo, no queremos su violencia, ¿a qué se dedica, doctor? A la perturbación desde el exterior, al bloqueo financiero, al bloqueo comercial, a impedir que lleguen medicinas a Venezuela de forma digna. Porque, ¿qué es lo que ellos piden? Que de forma indigna Venezuela pida limosna y se declare una supuesta crisis humanitaria que justifique la intervención internacional que ellos claman y piden a gritos. Porque no habiéndose ganado el favor del pueblo de Venezuela, tienen que ir a las embajadas. No tienen otro camino. Se han dedicado solamente a perturbar, ¿qué? Esencialmente la economía de Venezuela, a través de buscar que se impongan medidas coercitivas, arbitrarias y unilaterales contra Venezuela, contra altos funcionarios del Estado venezolano, que afectan la posibilidad de funcionamiento del Estado. A eso es lo que ellos se dedican, y esa perturbación fundamentalmente es económica, a través de la inflación inducida, a través del ataque a la moneda nacional, a través de la perturbación del sistema nacional de precios. Y ante eso, el presidente de la República, bueno, tuvimos recientemente un conjunto de expertos en economía, intelectuales y filósofos que vinieron justamente a debatir los caminos para Venezuela, a debatir los caminos para superar esa agresión económica. La economía ha sido empleada en otras épocas, ha sido empleada en otras situaciones y contra otros países para atacar y agredir, previo a una intervención. Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que ha dicho el pueblo de Venezuela? Cuando se activó como poder constituyente fue, defendamos la paz, buscar el reequilibrio político, y ese reequilibrio político trajo la estabilidad. Una estabilidad que, como usted bien dice, está amenazada por la perturbación económica, que significa la conjunción de todos estos factores para agredir al pueblo de Venezuela, para afectar su poder adquisitivo, para afectar su tranquilidad psicológica, para afectar también la tranquilidad socioeconómica. Pero, insisto, doctor Rangel, las acciones desde el punto de vista económico que el presidente Nicolás Maduro está ahorita madurando para anunciarlas al país, nos van a permitir marcar un nuevo camino. Nosotros sabemos que países en situaciones similares que han sido sancionados también por poderes imperiales
han podido desarrollar su aparato productivo, han podido elevar su capacidad industrial, y eso es lo que queremos cuando el presidente Maduro llama a la agenda económica bolivariana. Cuando uno visita cada estado sabe que cada estado tiene la capacidad, la posibilidad de darse la posibilidad de alimentarse, autoalimentarse, garantizar su soberanía alimentaria, bueno, de producir. Nosotros decimos que producir es vencer, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo dependencia a un modelo cultural que nos llevó solamente a pensar en la divisa de la renta petrolera. Así que es un conjunto, no solamente son acciones económicas desde el punto de vista fiscal, tributario, desde el punto de vista macroeconómico, también tiene que ver con toda la nación. Un nuevo paradigma cultural, una nueva espiritualidad que lleva al venezolano a saber que si nosotros tenemos la capacidad para producir, que teniendo todas las potencialidades, recursos, riqueza, que es lo que apetece a los imperios, tomando nosotros mismos nuestra riqueza, podamos desarrollar a Venezuela y garantizar el futuro a nuestra juventud. En efecto, la economía o la situación económica se ha convertido en una arma política, evidentemente. Forma parte de la política para derrocar a Maduro, para acabar con la revolución bolivariana. Eso está claro, ¿no? Ahora, gran parte del problema económico es, como tú dices, bueno, las sanciones económicas, ¿no? Las amenazas permanentes, etcétera. Yo digo que eso puede ser el 99%, pero hay por lo menos un 1% que tiene que ver con la situación interna del país, estrictamente, con la falla de la producción, con la improductividad del país, que es una herencia, pues, es parte del legado de la Venezuela petrolera, ¿no? Bueno, entonces se están atendiendo esos factores de perturbación interna, ¿no? El burocratismo, la corrupción, etcétera, etcétera. Correcto. A eso es lo que yo llamo un nuevo paradigma cultural, porque la renta petrolera, bueno, perturbó y corrompió muchos mecanismos del Estado venezolano. Cuando el presidente Maduro habla de una nueva espiritualidad, también está convocando al pueblo que a través de la Contraloría Social, que a través de la participación del poder popular, nosotros podamos garantizar este nuevo paradigma económico, un paradigma productivo. Sin embargo, ahí habría que señalar, cuando el comandante Chávez llega al gobierno, nosotros sabíamos que el aparato productivo de Venezuela era apenas un 15%. Era un país absolutamente dependiente de la renta petrolera. Pero la revolución bolivariana ha avanzado con su falla en el aumento de la productividad. Nosotros podemos demostrarlo en rubro, donde Venezuela, bueno, ya incluso excede las metas que se había planteado en la producción. Pero hay factores fundamentales que perturban la distribución, por ejemplo, de medicamentos y de alimentos. Venezuela tiene una plataforma industrial de producción de medicamentos única en Sudamérica. Es un estudio que hizo UNASUR en el año 2016-2017, único en Sudamérica. Una cosa que cuando los técnicos vinieron a hacer ese diagnóstico no lo podían creer. La perturbación principal está en la distribución, donde factores como el burocratismo, como la corrupción, donde el crimen organizado, el paramilitarismo colombiano ha jugado un papel fundamental en el contrabando de extracción, no solamente hacia Colombia, sino también hacia el Caribe, de materiales que son estratégicos para la nación. Así que ese nuevo paradigma también pasa a una renovación de Venezuela entera, no solamente del Estado y de sus estructuras. Uno ve, uno sabe que hay leyes que tienen de alguna forma camisa de fuerza a las estructuras del Estado, que debe modificarse ese cuerpo normativo, pero hay que pasar por encima, hay que sobresaltar esos mecanismos de la burocracia en el Estado venezolano para poder garantizar que el alimento, para poder garantizar que los medicamentos lleguen al pueblo. Una muestra buena de eso, un buen ejemplo de eso, es el Carnet de la Patria, son los CLAP, como a través de una plataforma tecnológica, bueno, nosotros podemos garantizar directamente que el beneficio, que el subsidio llegue al ciudadano sin ningún tipo de interferencia y sin ningún tipo de intermediación. Así que son mecanismos que cuesta que el pueblo lo entienda, pero ¿cómo se ha adaptado el pueblo venezolano al Carnet de la Patria? Una cosa increíble. Nosotros tenemos estadísticas de manejo del BQR, del uso del BQR, que nos coloca de primeros en el mundo. Así que el pueblo venezolano es dado y, bueno, es presto también por su alto nivel de conciencia política, es dado y presto a las soluciones. Y esas soluciones, ¿quién las garantiza? La revolución bolivariana. Porque que llegue aquí un gobierno de la oposición, que es un Macri, un Temer, que lo primero que hicieron fue
despedir de la administración pública 200.000 funcionarios, en total más de 1 millón de personas despedidas en Argentina, tuvieron que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional a entregar las riquezas que le quedan a Argentina, tuvieron que comprometer la soberanía financiera y económica porque el modelo así lo exige. Así que la única vía, el único camino es la revolución bolivariana que permita el rescate de su mecanismo de producción, que permita el encuentro con los grandes productores, con los campesinos, todos sumados, sin ningún tipo de exclusión, a la producción y a garantizar a través de la Contraloría Social de la distribución de los bienes esenciales. Así que, bueno, doctores, tenemos mucha esperanza. Esto es un nuevo... El 20 de mayo significó un nuevo paradigma para Venezuela. Así como la constituyente del 20 de julio significó, del 30 de julio de 2017, un paso cualitativo y también histórico en la resolución de los conflictos internos, la reelección del presidente Maduro significa un paso cualitativo en la defensa de Venezuela y en la resolución de los problemas económicos del país. Me parece muy bien, Delcy, que tú expreses ese optimismo, ¿no? En momentos en que hay una siembra deliberada de pesimismo. Así. Es decir, que el país se está derrumbando, que aquí no hay nada que hacer sino buscar la manera de salirse del país. En cambio, tu mensaje es de aliento al optimismo, a la fe, a la confianza. Puede haber posiciones dentro de esto, ¿no? Crítica. Claro, por supuesto, y autocrítica también. Exacto. No solamente Exacto. Crítica, autocrítica, lo que hemos hecho mal nosotros desde el punto de vista como Estado, como burocracia. Claro. El presidente Maduro ha llamado a la máxima eficiencia. El presidente Maduro ha llamado a acabar con la corrupción en el Estado venezolano. Así que no solamente es la crítica, sino saber lo que podemos mejorar. Y a eso nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro, a eso ha convocado a un gabinete renovado y les ha dado líneas muy claras al respecto. Ahora, yo creo que Venezuela actualmente tiene marcada una hora entre los que sabemos que somos venezolanos y quienes están comprometidos con una agenda de intervención. Los intervencionistas, los apátridas, que buscan es eso, la intervención de Venezuela. Bueno, la historia se los va a reclamar, sin duda. Como en la época de la independencia hubo también así es. ¿no? Hubo los partidarios de seguir siendo colonia. Así es. Y los libertadores. Es la historia cíclica. Y nosotros sabemos cómo terminó la historia. En patria, patria libre, patria independiente y patria soberana. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? A ustedes, doctor. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Igual. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los meses que quedan del presente año serán, de acuerdo con el criterio de analistas políticos y encuestadores, un verdadero viacrucis para la oposición. Esta tendrá que encarar dos desafíos de importancia. Uno es el revocatorio de los actuales miembros de la Asamblea Nacional, que el PSUV está dispuesto a plantear y que representa un riesgo para la actual mayoría opositora que mantiene el control de la institución. El otro desafío es la elección de consejos municipales que ya el Consejo Nacional Electoral acordó que se efectuará en el mes de diciembre de este año. Esta elección es clave en la conexión de los políticos con la comunidad. Entre los problemas que encara la oposición para hacer frente a tales pruebas está, en primer término, su división interna. La oposición está completamente fragmentada en sectores y subsectores, en grupos y grupúsculos, en individualidades irreductibles en sus posiciones frente al hecho político. Luego está la carencia de recursos, ya que los financistas en el país muestran desaliento por las sucesivas derrotas de los partidos y grupos de la oposición y porque con la ayuda proveniente del exterior, que hasta ahora funcionó, ya hay síntomas en el sentido de que ahora no funcionará por el mismo motivo.
Estos financistas externos consideran que la ayuda de afuera contribuye al fracaso, ya que estimula la comodidad y falta de audacia creativa. Desde luego que el elemento con mayor poder disuasorio y que más desestimula el liderazgo oposicionista es el poder y crecimiento del chavismo. Es incontrastable la fuerza de este, su inmensa organización y capacidad de movilización. ¿Qué alternativa le queda por ahora a la oposición ante los desafíos del revocatorio de parlamentarios y elección de consejos municipales? ¿Abstenerse nuevamente o participar sin muchas esperanzas? El tiempo lo dirá. ¿Hasta cuándo? La exclamación pareciera banal, pero tratándose de vidas humanas no lo es. Por el contrario, revelaría que la vida sigue siendo en el mundo actual un valor fácil de despreciar. Ocurre incluso en nuestro país y lo confirma la circunstancia de que después de tantas luchas en defensa de la vida humana ocurran hechos bochornosos conculcadores de ese derecho. Se repiten las denuncias de asesinatos realizados por organismos encargados de preservarlo, como lo indica el caudal informativo que casi a diario lo confirma y que en este programa registro semanalmente para ver si se produce alguna reacción de las instituciones del Estado. Las víctimas de procedimientos extrajudiciales constituyen la negación del Estado de Derecho y del sistema democrático. Las informaciones sobre los planes del presidente colombiano Juan Manuel Santos respecto a Venezuela, que consisten en la ejecución de actos de provocación en la frontera utilizando a grupos de paramilitares y algunas unidades militares, fueron obtenidas por servicios de inteligencia y contrainteligencia venezolanos. Gran parte de la información fue corroborada por fuentes de la propia inteligencia colombiana. Confidencial al cierre. Interlace, Monitor País, Confidencial Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 24 de mayo al 9 de junio 2018. Resultados. ¿Usted considera que la decisión de algunos partidos de oposición de no participar en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo fue correcta o incorrecta? 68% incorrecta, 31% correcta. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con convocar nuevamente elecciones presidenciales para finales de este año, tal como lo han planteado algunos dirigentes de la oposición? 56% en desacuerdo, 43% de acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 73% en desacuerdo, 25% de acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 76% en desacuerdo, 23% de acuerdo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.